¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Concluimos la semana, volveremos fieles a nuestra cita a partir de las 11 de la noche el próximo lunes, y aprovechando que el Tormes pasa por Salamanca, o que Tomás Cabezón, diputado del Partido Popular por la provincia de Soria, ha estado aquí en la capital soriana presentando una serie de propuestas de ámbito económico, pues hemos aprovechado para tener una conversación con él, una entrevista, porque hace tiempo que no se prodigaba por los estudios de la 8, así que hemos venido. Si no va, ¿cómo es aquello, Tomás Cabezón, de que si no va a Mahoma la montaña va a Mahoma, o viceversa? Es cierto que no he ido a los estudios, pero también es cierto que he entrado por videollamada en alguna otra ocasión, pero yo, como sabéis, siempre estoy a disposición cuando me llamáis para atenderos y para hablar de los temas en los que estamos trabajando desde el Congreso de los Diputados y que tienen influencia directa para los sorianos, o temas directos de Soria que venimos trabajando y haciendo interpelaciones al Gobierno de forma permanente. Y uno de ellos es el que se ha presentado aquí, como decimos, de ámbito económico, sobre la mesa, esa fiscalidad diferenciada que se demanda al Gobierno, luz verde de Europa. Hace más de un año ya han pasado muchas cosas, pero no se pone en marcha. ¿Por qué y qué va a hacer el Partido Popular? Bueno, lo decías muy bien, ¿no? Desde el 19 de abril del 2021 la Comisión Europea facilita a estos tres territorios que se les ponga en marcha una fiscalidad diferenciada de un 20% de los costes sociales, al menos, para que puedan tener e implantar medidas en estos territorios, ¿no? Desde entonces el Partido Popular ya ha venido haciendo iniciativas concretas. De hecho, ese mismo mes de mayo presentamos una moción, en este caso en el Senado, en el que instábamos al Gobierno a que se pusiera en marcha para que no nos pillara el toro y que el día 1 de enero del 2022, que es cuando la Comisión Europea facilitaba la puesta en marcha de estas ayudas, pudieran estar pues FETEM, ya todo concluido, para que los empresarios sorianos, las empresas de Soria y los ciudadanos de Soria pudieran tener o pudieran acceder a esa fiscalidad diferenciada. ¿Qué ha pasado? Pues que ha pasado más de un año, el 1 de enero no estaban puestas en marcha estas ayudas, nos han estado enredando con que si una comisión del diálogo social, que han pasado todos los ministros, incluso el presidente del Gobierno en las elecciones de Castilla y León, a hacer campaña por Soria, y ninguno ha asumido un compromiso claro y concreto de cuándo se van a poner en marcha estas ayudas. Y quiero recordar también que en los presupuestos generales del Estado se puso una disposición adicional, la 115, que era una disposición muy genérica, en la que no había compromisos claros y concretos ni de cuándo, ni cuánto, ni cómo iba a ser. Que, por cierto, se adjudicó Teruel Existe, informamos de aquello en su momento. ¿Y qué ha pasado con Teruel Existe? ¿Está insistiendo? ¿Alguna acción parlamentaria? Pues yo no conozco acción parlamentaria a este respecto. Sí que le puedo decir que nosotros lo hemos llevado a la Diputación Permanente del Congreso, que fuera una comparecencia de la ministra Montero para que nos dijera cuándo. Esto fue en el último día del mes de enero, cuando la hicimos. Hemos llevado una pregunta al Pleno del Congreso sobre cuándo se van a poner en marcha estas ayudas, y hemos llevado diferentes preguntas parlamentarias, y la respuesta siempre es la misma, que se está trabajando en ello, lo que nos han dicho los ministros cuando han pasado por aquí. Y quiero recordar que presentamos una enmienda a esos presupuestos pidiendo concreción y que se nos vetó por parte del Gobierno, porque decía que, bueno, que suponía mayor número de gasto, ¿no?, del que venía en el presupuesto, y que por lo tanto nos la vetaban. Pero dices bien, señalando que ha hecho Teruel Existe, porque yo aquí reivindico que el diputado de Teruel Existe tiene un papel determinante. Está salvando día sí y día también al presidente del Gobierno en muchas votaciones del Pleno. Está incluso permitiendo que la CUP es el partido antisistema catalán que está sentado en el Parlamento, que entre en la Comisión de Secretos Oficiales. Lo ha permitido gracias al voto de Teruel Existe, y que todas estas votaciones que está permitiendo que se salven al Gobierno, yo lo que sí que espero de Teruel Existe es que ponga como máxima prioridad la fiscalidad diferenciada para Soria en la siguiente votación que salve al Gobierno. Parece raro que esté pidiendo otras cosas que no sea la fiscalidad diferenciada, cuando es la máxima prioridad que tenemos los tres territorios, y creo que unánime, de Teruel Existe, del Partido Popular, incluso de los partidos socialistas locales de los Paco territorios. Boyer recientemente, aquí en Soria, hablaba de la guerra de Ucrania y de la influencia del factor negativo que está teniendo sobre esa aplicación de la fiscalidad diferenciada. ¿Todo se puede achacar a la guerra de Ucrania? Todo lo achacan a la guerra de Ucrania. Yo creo que los ciudadanos no somos tontos, ¿no? Y yo creo que ya es el momento en el que dejen de tomarnos el pelo. Pero yo insisto mucho en esto. Si el presidente del Gobierno, en plenas campaña de las elecciones autonómicas, de las elecciones de Castilla y León, en Soria,
no fue capaz de comprometerse con la puesta en marcha de la fiscalidad diferenciada y poner un tiempo, una fecha concreta para poner en marcha estas ayudas, lo veo difícil que se ponga de forma inmediata estas ayudas, ¿no? Por eso, desde el Partido Popular vamos a poner en marcha esa ofensiva, ¿no? Esa ofensiva parlamentaria con preguntas parlamentarias, con mociones en comisiones, con mociones o iniciativas parlamentarias en el Pleno, para que se retraten todos los actores y para intentar empujar para que no nos puedan poner más excusas, ¿no? Yo digo que durante este tiempo se nos habla mucho de que esto se estaba trabajando en el diálogo social, y además yo recuerdo palabras del alcalde de Soria, de Carlos Martínez, diciendo que esto estaba en el máximo nivel, ¿no? En ese diálogo social. Además nombraba dos temas muy importantes: la reforma laboral, a la vez que la reforma laboral y que la reforma de las pensiones. Pues bien, la reforma laboral se desbloqueó, la reforma de las pensiones está desbloqueada, la primera parte, y lo único que no solo no se ha desbloqueado, sino que todavía no se ha celebrado ni una sola reunión, es la fiscalidad diferenciada. No se ha reunido para tratar el tema de la fiscalidad diferenciada porque no hay propuesta de cómo quieren implantar la fiscalidad diferenciada. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, dijo aquí en Soria, que coincidió con Paco Boya, que él no había sido convocado a ninguna mesa de diálogo social para abordar este tema, ¿no? Bueno, pues alguien miente, ¿no? Porque se nos lleva diciendo que se está trabajando en diálogo social. Lo que está claro es que no hay una propuesta, lo que está claro es que es urgente que se ponga encima de la mesa una propuesta para que se pueda implementar cuanto antes estas ayudas, y es lo que vamos a intentar, exigiendo a Teruel Existe que presione, que todos esos apoyos que está dando para salvar al gobierno ponga la fiscalidad diferenciada como contraprestación, y también exigiendo a los socialistas sorianos de que tienen que presionar mucho más para que se ponga en marcha la fiscalidad diferenciada. Si me permites, yo he tenido en los últimos meses mucho trato con el Gobierno de España, a través sobre todo con el ministro de Seguridad Social, ¿no? por las responsabilidades parlamentarias de negociación en las pensiones y la reforma de las pensiones. Y yo he tenido ocasión de trasladarle al ministro de Seguridad Social la importancia de la puesta en marcha de estas ayudas. Y aquí se ha trasladado que es los partidos independentistas los que ponen pegas a esta fiscalidad para Soria, Cuenca y Teruel. Y es verdad, y lo han hecho públicamente y está en el diario de sesiones. Pero también es verdad que hay ministros que están en contra de que el 20% de los costes de la seguridad social puedan aplicarse de esa manera, ¿no? Y por lo tanto, lo que tienen que hacer los socialistas sorianos es convencer a los ministros para que estas ayudas son de vital importancia para la provincia. Y hay ministros que no creen que esta sea la forma de solucionar este problema que tenemos en estos territorios. Y hablan que en vez de ayudas directas del 20%, pues que sean, en vez de que sea inmediato, ¿no? Con el 20% de los costes salariales, hablan de ayudas directas, de ese clientelismo que tanto gusta al Partido Socialista, de ir subvencionando, ¿no?, a algunas empresas que puedan instalarse en estos territorios. Que está muy bien que estén esas ayudas, pero hay otras que hemos conseguido en Europa que se nos facilitan y que hay que desplegar de forma inmediata. Y por eso han hecho un trabajo también las 3 comunidades autónomas, con presidentes de diferentes signos políticos, Alfonso Fernández Mañueco liderando ese grupo de trabajo para que darles un documento de cómo se podrían desplegar estas ayudas de forma inmediata. Y ese informe es el que tiene que ser la base para la puesta en marcha de esta fiscalidad. Y de forma paralela, en la jornada de ayer, los senadores del Partido Socialista por Soria, Jesús Manuel Alonso y también Luis Rey, recientemente nombrado senador, hace unos pocos meses, demandaban la puesta en marcha en Castilla y León de una ley de despoblación. Llevan tiempo demandando que se tomen esas medidas que se están adoptando ya desde hace algún tiempo en Castilla-La Mancha. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los compromisos de Alfonso Fernández Mañueco en la última campaña electoral aquí en Soria fue la puesta en marcha de esta ley, ¿no? Es uno de los compromisos a cumplir en los primeros días, la ley de desarrollo rural, y por lo tanto es uno de los compromisos que va a asumir el presidente Alfonso Fernández Mañueco, ¿no? Pero ya que exigen tanto a los del resto de partidos y que yo apoyo que eso se ponga en marcha cuanto antes, me gustaría un poco de autocrítica y de exigencia al Gobierno para la puesta en marcha de la fiscalidad diferenciada, incluso con las políticas que han ido o los programas que han desarrollado los propios actores, ¿no? A mí me llama la atención que Jesús Manuel Alonso hable de despoblación, cuando yo me gustaría algún día que se hiciera un balance de la asociación Vertebro, aquella asociación que tanto titulares ha dado y tan pocos resultados, ¿no? Oye, que esto no es trabajo de solo uno, ¿no? Pero bueno, también no solo podemos aquí estar
apoyando o diciendo las cosas buenas cuando se fracasa en algún tema, como fue el caso de Vertebro, pues también está bien pues, asumir las responsabilidades. Se ha puesto sobre la mesa, sobre todo con la llegada del nuevo presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, la política fiscal en primer plano, lo ha llevado a la agenda política, la agenda mediática, aboga por una reducción de impuestos. En la parte contraria temen que esa reducción de impuestos pues suponga una pérdida, una merma de los servicios públicos. Bueno, yo quiero recordar que la mayor merma de servicios públicos en este país fue en el 2010, cuando Zapatero desplegó ya en los últimos coletazos de su legislatura la congelación de las pensiones, la reducción del 5% del sueldo de los funcionarios y otras tantas, el gran decreto negro, ¿no?, de los servicios sociales y del estado del bienestar, lo hizo ese decreto, el decreto de Zapatero, que por cierto votó Pedro Sánchez, ¿no? Y estas políticas que está llevando a cabo este gobierno se parecen ya bastante a las del 2008, ¿no?, que puedan acabar en algo muy similar. Por lo tanto, yo creo que se contesta por sí solo, ¿no? Los únicos que han hecho grandes recortes en el estado de bienestar, congelando las pensiones, la única vez que se ha hecho en la historia de este país, o bajando el sueldo a los funcionarios un 5%, la única vez que se ha hecho en este país, fue con Zapatero, con el Partido Socialista y con el voto de Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que hemos propuesto es que para no llegar a esa situación, cuando hay una sobrerrecaudación, cuando los ciudadanos están pagando esta crisis, cuando se detecta que en los 2 primeros meses del año se han recaudado 7.500 millones más de euros por la inflación, por la subida de los precios, porque sin ser una decisión del ciudadano, ¿no?, el querer gastar más, sino porque bueno, se disparan los precios, el gobierno no hace nada, no actúa para controlar esos precios. Si el pan te sube de 1 euro a 1,50 y el tipo del impuesto se mantiene igual, pues evidentemente la recaudación sube y tú no tienes ninguna capacidad como ciudadano de actuar ahí, ¿no? Solo puedes dejar de comprar el pan. Pues si tienes una sobrerecaudación, lo que tienes que hacer es devolver al ciudadano de alguna manera, de forma inmediata, esos recursos que tú no esperabas, esos 7.500 millones de euros que tú no esperabas, y es lo que hemos planteado desde el Partido Popular, ¿no? Una devolución inmediata en los tramos del IRPF para las clases medias y bajas, con una transición, la disposición europea, hay que trasladarla, que permite que el impuesto de la luz y del gas se puedan reducir del 21 al 5%. Estamos hablando de muchos puntos, de 16 puntos de bajada del impuesto a la luz y del gas, que hace falta que se transponga la directiva europea y que el gobierno todavía no lo ha hecho, y eso facilitaría que todos los ciudadanos tuvieran una reducción inmediata del recibo de la luz y del gas. Hemos pedido también que los fondos europeos, los Next Generation, esos 130.000 millones de euros que tienen que llegar a España en los próximos años, se hagan de una forma más ágil. No están llegando a los ciudadanos. Los PERTEs no se están poniendo en marcha, no están llegando a los pequeños autónomos las ayudas. A los ayuntamientos se están volviendo locos para presentar los proyectos y es tan tediosa la tramitación que están desistiendo de la presentación de proyectos. Pedíamos una mesa en la que agilizáramos esa tramitación para que llegaran los fondos de una forma más ágil y pudiera generar ese crecimiento económico, esa digitalización del país y esa mejora en la digitalización de nuestras empresas que permitiera también a los pequeños poder competir en un mercado en el que cada día es más digital, ¿no? Y por último, pedíamos algo que es evidente y que todos entienden. O sea, si todos nos tenemos que apretar el cinturón, si todos los ciudadanos se tienen que apretar el cinturón, el gobierno se tiene que apretar el cinturón. Y no puede ser que mantengamos esas macroestructuras con 22 ministerios, que muchos de ellos tienen meses en los que no tienen agenda pública, en los que no hay comparecencias y en los que no se saben a qué se dedican. Y por lo tanto, eso es parte de las prioridades que nosotros hemos trasladado. Esta situación por momentos apocalíptica contrasta con los últimos datos del paro que conocíamos en la jornada de ayer, con ese récord de trabajadores, más de 20 millones de españoles con un puesto de trabajo, reducción de la temporalidad, el mercado laboral va evolucionando positivamente, pueden hacer mejor hay margen de mejora. Bueno, ¿por qué se da esa circunstancia? Yo creo que no es algo que vaya a descubrir yo, sino que los analistas, o hay reportajes estos días en todos los medios de comunicación analizando los datos de empleo de este país, ¿no? Hay dos datos muy significativos, ¿no? Es verdad que cae mucho la temporalidad en el país, porque la reforma laboral
castiga mucho la temporalidad y lo que ha hecho es trasladar todo ese trabajador temporal a fijos discontinuos, ¿no? Lo cual no quiere decir que tengamos trabajadores a tiempo completo, ¿no? Que sean trabajadores, como decía Yolanda Díaz cuando estaba en la oposición, trabajadores en un umbral de rentas que puedan subsistir, ¿no? Sino que estamos haciendo trabajadores precarios con esta reforma laboral en la que tenemos mucho fijo discontinuo, pero que no cubre las necesidades, ¿no? Y hay un dato que es verdad, que se reduce el número de parados, pero es una reforma laboral que maquilla los datos. Es una reforma laboral en la que ya no nos dan los datos desagregados en cuánto empleo se ha generado a tiempo completo, cuánto trabajador es a tiempo parcial, ¿no? Por lo tanto, esos son datos que hay que analizar despacio, que todavía no los tenemos, que hemos visto en el mes anterior que se había incrementado mucho el trabajo el trabajo parcial, y que eso hay que trasladarlo a cuánto de los 20 millones de trabajadores que tenemos en el país, que es un buen dato, que tengamos 20 millones de trabajadores ocupados en el país, es una cifra histórica, eso es cierto, pero hay que ver cuántos tienen el 100% de la jornada laboral, o en cuánto se quedaría si desagregamos el dato de temporadas parciales, ¿no? Esta reforma laboral no es una reforma estructural. Lo que hemos conseguido con esta reforma laboral es una reforma de maquillaje, que hemos conseguido que la temporalidad baje en el sector privado. Hay un dato muy significativo: la temporalidad sigue subiendo en la administración pública, y cuando hemos tenido que hacer esta reforma laboral por una exigencia de Europa, llama la atención que los que más incumplen la directiva de Europa sea el empleo público, ¿no? La administración pública, que sigue incrementando la temporalidad frente a la exigencia que se hace a las empresas, que han tenido que reducir de forma muy exigente, también por las cargas económicas que les han puesto a los contratos cortos para poder hacer esas contrataciones. Deslizaba durante estos días Núñez Feijóo tal vez la necesidad de que se convoquen elecciones cuanto antes, sobre todo derivados del caso espionaje y alguna que otra cuestión. ¿Qué ha cambiado para el Partido Popular la llegada de Núñez Feijóo? Bueno, pues es lógico que habíamos entrado en una crisis muy importante como partido y que Feijóo, en un tiempo récord, hemos conseguido cerrarla y hemos conseguido unir todo el partido en torno a un liderazgo experimentado que parte de 4 mayorías absolutas y que tiene un bagaje de gestión muy importante, ¿no? Y eso ha dado mucha tranquilidad a todo el partido, a todas las estructuras del partido, y ha conseguido pues también dar mucha tranquilidad al resto de los españoles, y lo estamos viendo en las encuestas, ¿no? Con unas propuestas o con un cronograma de actuación centrado en lo que importa mucho a los españoles, que es lo económico principalmente. Por eso ese plan Feijóo ha sido la primera gran actuación que hemos puesto en marcha, y fijado en los grandes temas, como te decía, que a los españoles les interesan. Y por lo tanto, eso es lo que está haciendo Feijóo. Feijóo, decías ayer que ya hablaba de un posible adelanto electoral, pero es que es lógico que se hable de un posible adelanto electoral cuando la mitad del gobierno está criticando a la otra mitad del gobierno de forma abiertamente, está pidiendo los grupos que sustentan al gobierno la dimisión de miembros de la otra parte del gobierno, y eso hace que se debiliten las instituciones. No es normal que para contentar a tus socios de investidura, después de un escándalo de espionaje inaceptable, se salga para decir que yo también llevo un año siendo espiado, pero ¿qué mecanismos de control han puesto en marcha? ¿Por qué lo dices ahora si llevas un año sabiendo que tienes un espionaje y una descarga de tus datos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se están dando unos pasos agigantados en el desgaste de las instituciones, y que hace falta poner coto de forma inmediata, ¿no? De ahí la mano tendida de Feijóo, no solo en el plan económico que hemos planteado, sino ayer mismo o antes de ayer, no permitiendo que se constituyera una comisión de investigación sobre este tema, que lo único que buscaba era desgastar las instituciones del Estado, como el CNI, como estructuras del Estado. Sin embargo, el Partido Popular no apoyó ese decreto, esas medidas anticrisis derivadas de la guerra de Ucrania, el descenso en el precio de la gasolina, los 20 céntimos, el alquiler. Nosotros lo dijimos desde el minuto 1, ¿no? Usted bien sabe que el presidente Sánchez se fue a La Palma, a la isla de La Palma, hizo una conferencia de presidentes, todos firmaron una declaración de medidas que había que tomar en marcha para ese decreto de la crisis, y todos los presidentes de todos los partidos políticos, desde el PRC en Cantabria a los del Partido Socialista y los del Partido Popular, pidieron bajadas de impuestos.
Cuando el gobierno presenta el Real Decreto, que es lo que más le gusta a este gobierno, Real Decreto quiere decir que el gobierno lo hace, no tiene que pasar, se pone en marcha de forma inmediata y luego se convalida o no en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y es el gobierno con mayor número de reales decretos, que por cierto algún tirón de orejas se ha llevado del Constitucional por el abuso de los reales decretos. Pero yendo al tema, esto se acuerda en La Palma, bajada de impuestos. El Real Decreto no lleva ni una sola bajada de impuestos y el Partido Popular presenta su plan y se lo ofrece para negociar al gobierno. Ni una sola llamada para negociar ni una sola línea de lo que viene en el decreto. Lo único que se nos ofrecía es que se tramitara como proyecto de ley para poder meter posteriormente alguna mejora, ¿no? Pero ni una sola llamada para sentarnos a negociar y ver de los 4 pilares que proponíamos si en alguno tenía cabida alguna de las propuestas del Partido Popular. ¿Qué se hizo en cambio? Negociar con sus socios de siempre. Hay que recordar que el que salva este decreto es Bildu, los socios prioritarios del gobierno. Sánchez, cada vez que tiene que elegir... ¿Le arrojaron ustedes a los brazos de Bildu? No, es que esto va unido y usted lo puede comprobar en esta semana. Nosotros le trasladamos la mano tendida, le damos un plan de choque sin ningún logotipo para que no nos digan que estábamos intentando hacer partidismo y rechaza nuestra propuesta y lo máximo que nos permite propuesta de proyecto de ley. Con Bildu estuvo pactando muchas cosas, incluso la entrada en la Comisión de Secretos Oficiales, incluso en la Comisión de Fondos Reservados de este país, que meter a Bildu, que es el partido político de los herederos de ETA, a controlar los secretos oficiales de este país. Parece curioso cuanto menos. Y Sánchez tenía opciones de haber negociado con el Partido Popular, pero miró a Bildu. Y siempre que tiene que elegir entre qué socios buscar los apoyos, elige a los de siempre. Y esto no es algo que diga el Partido Popular, es que esto es algo que venimos viendo en estos 2 años de legislatura. Lo hemos visto con los 11 pactos de Estado que se propusieron por parte del Partido Popular con el anterior presidente. Lo hemos visto con el primer plan Feijóo y lo hemos visto con incluso la reducción del número de diputados necesarios para votar qué partidos entraban en la Comisión de Secretos Oficiales, que de 2/3 han pasado a una mayoría para facilitar que con Partido Socialista, Podemos y los independentistas pudieran abrirles la puerta de par en par a la comisión única en la que tiene de defensa las instituciones del Estado. Ustedes, no sé, ¿no les sorprende que es como meter al zorro en el gallinero, ¿no? O sea, los que quieren destruir España conociendo los secretos del Centro Nacional de Inteligencia, los que han estado asesinando a gente del Partido Popular y del Partido Socialista y a empresarios conociendo los secretos del país, conociendo los fondos reservados del país. Vamos a avanzar. Las encuestas últimamente sonríen a Núñez Feijóo, al Partido Popular, recientemente una además publicada esta misma semana por Grupo Prisa. Avanzamos hacia 2 bloques donde queda Partido Socialista, Bildu, los Teruel existen, los Soria ya en caso de que consigan representación, etcétera, 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 un largo etcétera, o ese otro bloque Partido Popular, Vox, porque ustedes van a tener que pactar con Vox. Bueno, yo en esto voy a ser muy poco original y voy a decir lo que dice Feijóo. Él con quien quiere pactar es con los españoles, en este caso, también con los sorianos, lógicamente, y conseguir esa mayoría suficiente para no tener que pactar con nadie. Y por lo tanto, eso pasa por hacer, por ejemplo, lo que se hizo en la Comunidad de Madrid, que el Partido Popular tuviera más que todos los escaños de la izquierda, ¿no? Y por lo tanto, ese es nuestro objetivo, que el Partido Popular pueda gobernar en solitario, con apoyos puntuales de otros partidos, dependiendo del tema, y sobre todo consiguiendo ese pacto con los ciudadanos, de que más que nunca es necesario mirar a los ojos a los ciudadanos, proponer sus soluciones y sobre todo ver qué es lo que necesitan para plantear soluciones, ¿no? Y lo hemos hecho en el plan económico, lo estamos haciendo en el plan institucional también, siendo coherentes, siendo partido de Estado, y lo vamos a seguir haciendo con otros pactos que ya están tratándose, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como la reforma de las pensiones o como otros tantos en los que ya hemos empezado a trabajar para conseguir por lo menos trasladar cuáles son las necesidades de los españoles a este gobierno.
Hablamos de Núñez Feijóo, pero es cierto que de Pablo Casado, anterior presidente del Partido Popular, llevamos tiempo sin noticias. Usted, amigo personal, ¿cómo vivió esa catarsis, la salida de Pablo Casado, la manera en la que se produjo? Bueno, pues no fue agradable, las cosas como son, ¿no? La verdad que fue un momento difícil. Es verdad que se pedía muchas veces un respeto a las familias que por otro lado no se daba a otra parte, ¿no? de los actores que estaban en la crisis. Y bueno, yo lo viví sobre todo también con cierto desazón, ¿no? Como en un momento en el que ya estaba todo el pescado vendido, había gente que seguía clavando cuchillos, por decirlo de alguna manera, a una persona que ya había dicho que se iba, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, no fueron los mejores días en política. Yo me quedé tranquilo, bueno, sobre todo en mantener la coherencia personal, ¿no? Yo siempre aposté por Pablo Casado, es algo que se conoce. Es verdad que se han cometido errores y hay que reconocerlos. Es verdad que se abre una nueva etapa con un líder que ha conseguido unir a todo el partido, pero es verdad que hubo muchas actuaciones en esos días que, desde mi punto de vista, fueron innecesarias, y no por eso no digo que se cometieron errores de bulto y que también tenían que tener consecuencias, ¿no? ¿Ha hablado usted recientemente con Pablo Casado? Sí, he hablado con él recientemente y bueno, son conversaciones ya entre amigos que pasan a la esfera privada. Muchas miradas se volvieron aquí en Soria, en los mentideros políticos, en los mentideros periodísticos, hacia la figura de Tomás Cabezón, amigo íntimo de Pablo Casado, dónde iba a quedar, qué iba a ser de Tomás Cabezón. ¿Qué va a ser de Tomás Cabezón? Bueno, lo primero, los que entraron en esos mentideros seguramente sería de forma interesada, ¿no? Yo, antes de que llegara Pablo Casado, creo que había sido concejal, vicepresidente de la Diputación, y por lo tanto mi unión a un líder nacional no había obstaculizado que yo hubiera cambiado de destinos, ¿no? En algunos casos, o incluso hubiera ascendido políticamente en algunos destinos, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que esto vaya muy unido a tu amistad con el líder, sino también a tu trabajo, ¿no? Que vienes desarrollando internamente, o tu actividad parlamentaria. Y yo, bueno, pongo mi bagaje, ¿no? de mi actividad parlamentaria. En la última etapa, en los 2 años de gobierno que llevamos, el único acuerdo que ha habido entre el Partido Popular y el Partido Socialista se ha dado en Pacto de Toledo. Y bueno, yo ahí soy el portavoz de Pacto de Toledo y es el único gran acuerdo que hemos conseguido entre los 2 grandes partidos. Y ahí estamos trabajando de forma, bueno, pues con un debate muy intenso con las asociaciones, con la sociedad civil, para plantear reformas en el tema de las pensiones, y será cuando llegue el momento la dirección nacional, la dirección regional y la dirección provincial la que valore qué será del destino de Tomás Cabezón. Sinceramente, no es algo que me preocupe excesivamente en estos momentos y no es algo que considere que tampoco debería generar mucho debate, ¿no? Creo que quedan 1 año o año y pico, según dice Sánchez, para que se convoquen elecciones. No sé si con toda esta catarsis institucional que se está produciendo se celebrarán antes, pero bueno, yo lo único que puedo poner encima de la mesa es mi trabajo, que por cierto animo a los sorianos a que lo puedan ver a través de la página web del Congreso, porque está ahí puesto todo nuestro trabajo parlamentario, de todos los parlamentarios, no solo de la provincia, sino de todos los partidos políticos. Y bueno, es todo lo que puedo trasladar, ¿no? Yo estoy tranquilo, he tenido encuentros con la secretaria general de mi partido, con el área económica del partido, que me ha llamado para pedirme también informes sobre las situaciones que hemos ido viviendo en pensiones, y por lo tanto a disposición del partido como hasta ahora. Es cierto que le llamó Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, para transmitirle su apoyo en esos días. Bueno, yo he recibido llamadas de mucha gente, del Partido Popular y de otros partidos, pero bueno, yo creo que eso entra dentro de la normalidad institucional, ¿no? Que estemos defendiendo los intereses de Soria desde diferentes partidos no quiere decir que puedas tener cierto feeling personal con algunas personas, ¿no? Por la forma de trabajar, porque has coincidido con ellos en instituciones, ¿no? Yo también felicité a Soria Ya, a los procuradores de Soria Ya, el día que salieron elegidos. Yo creo que eso es dentro de la cordialidad institucional y que, bueno, más allá de quién me llamó o quién me dejó de llamar en esos días,
yo creo que es algo que debemos dar normalidad, que es bueno también para la ciudadanía que esa cordialidad personal exista, porque si no hay ni cordialidad personal, ¿qué hay para poder defender los temas? Y por lo tanto yo siempre he creído que las relaciones personales en política también son importantes, el mantenerlas, y el que por estar en un partido diferente defendiendo temas totalmente opuestos no quiere decir que te tengas que llevar mal. Tienes que ser bueno, pues firme en tus convicciones, en el debate, en la negociación, pero eso no tiene que traspasar la barrera personal. Por cierto, para concluir, ya que mencionaba Soria Ya, ¿qué futuro augura Soria Ya, que ya mostró hace tiempo su deseo, su intención de presentarse a las elecciones generales? Recordemos que hay 2 diputados por Soria en juego, trasladando los resultados a las Cortes de Castilla y León. El resultado puede ser importante, ¿les augura futuro? Bueno, yo no entro a valorar nunca lo que hacen otros partidos políticos, y Soria ya es un partido político, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que les pido, bueno, pues es coherencia, que tengan claro que en el debate político van a entrar ya en un enfrentamiento político, que no tiene que traspasar a lo personal, como decía anteriormente, y que tendrán que decidir ellos qué pasos van a dar, ¿no? Sí que parece bastante evidente que van a seguir los pasos de Teruel Existe y que por lo menos se presentarán a las elecciones generales. Es verdad que han tenido un magnífico resultado en las elecciones autonómicas, quizás por el hartazgo o por no saber desde los partidos tradicionales trasladar el trabajo que hemos venido realizando, o pedir disculpas cuando no hemos podido conseguir algunos de los objetivos que nos marcábamos, y ahí existía lógicamente un caldo de cultivo y un descontento social muy importante por la tardanza en la ejecución de los proyectos. Pero ellos ya están en la arena política, ellos van a ver que los tiempos de la política no siempre son los que nos gustarían, ni tan siquiera nosotros, que podemos llevar más tiempo, y en política hace falta ser coherente, y algunos de los primeros movimientos que ha dado Soria Ya empiezan a dar bandazos, ¿no? Primero apoyamos a Mañueco, luego no apoyamos a Mañueco, luego nos vamos con UPL, que es un partido que rompe Castilla y León, pero somos un partido nacional, pero somos un partido que no quiere desagregar el Estado de las autonomías, pero nos repartimos para tener con UPL las comisiones. Bueno, la verdad es que ahí van a tener que explicar ya parte de los primeros pasos que están dando, y que, bueno, yo les deseo en lo personal suerte y acierto, les deseo menos éxito en lo político, me refiero en los temas importantes, porque creo que esto ha sido un tirón de orejas lo suficientemente fuerte para los partidos tradicionales para que reactivemos nuestras reivindicaciones, para que seamos muchos más eficaces también en trasladar lo que hacemos, que muchas veces no somos capaces, y en trasladar que estamos trabajando en proyectos concretos que son buenos para la ciudadanía, ¿no? Y creo que eso que tiene el Partido Popular, desde el pueblo más pequeño hasta el Congreso de los Diputados, tenemos que engrasar muy bien esa maquinaria para trasladárselo a la sociedad y saber y que la sociedad perciba qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, pues lo iremos viendo, todavía queda para las elecciones, o tal vez no tanto, si hay adelanto electoral como desea Núñez Feijóo. En cualquier caso, esperaremos y se lo iremos contando. Tomás Cabezón, muchísimas gracias, estamos atentos también a las aportaciones del Partido Popular de Soria, tanto en el Senado como en el Congreso, damos fe de ello en la 8 Soria, y adelante a seguir trabajando por la provincia de Soria, y muchas gracias por recibirnos en su casa. Pues muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, a disposición aquí y en Madrid. Y nosotros vamos a hacer un alto en el camino, pausa para la publicidad, y estamos de vuelta ya desde el plató de la 8 Soria.